La historia comienza en una ciudad cualquiera, en un departamento pequeño donde vive Luis Ramírez, un estudiante universitario de 22 años. Luis llevaba una vida rutinaria, clases por la mañana, un trabajo de medio tiempo en una cafetería por la tarde y largas noches de estudio hasta que sus ojos ardían por el cansancio. Era una noche tranquila de viernes. Afuera llovía suavemente y el sonido de las gotas contra la ventana lo ayudaba a concentrarse en un ensayo que debía entregar el lunes. Mientras escribía en su computadora, escuchó el timbre de su celular vibrando sobre la mesa. Alzó la vista con desgano. Pensó que sería un mensaje de algún amigo o quizás de su madre preguntándole si ya había cenado. Pero cuando miró la pantalla, su corazón dio un salto extraño. El número que aparecía como emisor de la llamada era el suyo propio. Luis se quedó inmóvil, mirando la pantalla que iluminaba la habitación. Se rió nerviosamente. Seguro es algún error de la compañía telefónica, murmuró. Aún así, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Decidió contestar. Hola, dijo con voz cautelosa. Al otro lado, después de un par de segundos de silencio, se escuchó algo imposible. Era su propia voz, más baja, más ronca, cargada de angustia. Ayúdame. No me dejes aquí. Luis se quedó sin aire. Cerró la llamada de inmediato y dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se quedó sentado, con los ojos clavados en el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. Debe ser una broma, pensó. Quizás algún amigo había manipulado su número con alguna aplicación de esas que falsifican llamadas. Pero, ¿cómo podía imitar tan perfectamente su voz? La lluvia afuera se intensificaba, golpeando con furia los cristales. Luis decidió apagar el celular y acostarse. Sin embargo, durante toda la noche, sintió como si alguien lo observara desde la oscuridad de la habitación. A la mañana siguiente, la luz del sol le dio un respiro. Despertó más tranquilo y convencido de que lo de la llamada había sido solo una mala pasada de su mente cansada. Encendió el teléfono, revisó el registro de llamadas y vio algo que le hizo fruncir el ceño. No había rastro de aquella llamada. Ni una entrada, ni una notificación. Nada. Respiró hondo. Me lo imaginé, seguro estaba medio dormido. Se levantó, se preparó un café y trató de dejar atrás la sensación extraña. Pero esa misma noche, mientras cenaba, el celular volvió a sonar. Vibraba con insistencia sobre la mesa, y en la pantalla apareció nuevamente el mismo número imposible, su propio número. El pulso de Luis se aceleró. Dudó durante unos segundos, pero la curiosidad fue más fuerte. Contestó, con la voz temblorosa. ¿Quién eres? El silencio dominó la línea por unos segundos, hasta que escuchó nuevamente aquella voz idéntica a la suya. No tengo mucho tiempo, estoy atrapado. Si no me ayudas, tú serás el siguiente. Luis se quedó helado. Sintió un nudo en el estómago y un zumbido en los oídos. Quiso preguntar más, pero la llamada se cortó de golpe, dejándolo solo con el eco de su propia respiración entrecortada. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, decidió dormir con la luz encendida. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión constante. Luis trataba de convencerse de que lo que había ocurrido eran simples bromas telefónicas, pero en el fondo sabía que había algo más. Cada vez que el celular vibraba en su bolsillo, sentía un frío helado recorrerle la espalda. El domingo, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, recibió otra llamada. El silencio del lugar acentuaba cada vibración del celular contra la mesa de madera. Miró la pantalla con horror, otra vez era su número. Se levantó rápido, salió del edificio y contestó con la voz entrecortada. ¿Qué quieres de mí? Ya a otro lado escuchó sollozos, los suyos. Y después, la voz habló, desesperada. Tienes que escucharme. No ignores esto. Si no haces algo, en pocos días será demasiado tarde. Luis temblaba. Miró a su alrededor, como esperando ver a alguien acechándolo. ¿Quién eres en realidad?
¿Por qué suenas como yo? Hubo un silencio largo, interrumpido solo por una respiración entrecortada. Luego, la voz susurró. Soy tú, el que quedó atrapado. El corazón de Luis se aceleró tanto que tuvo que apoyarse contra un muro para no perder el equilibrio. La llamada se cortó sin explicación, dejándolo con un eco imposible retumbando en su mente. Soy tú. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la cama, viendo el techo, con el celular sobre la mesita de noche. Encendió una grabadora de audio, decidido a registrar cualquier cosa. A las 12 en punto, el teléfono volvió a sonar. Luis contestó de inmediato. Esta vez no esperó. Dime qué está pasando. El silencio fue más largo que nunca. Finalmente, la voz respondió, ya no llorosa, sino firme. No abras la puerta esta noche. Luis se estremeció. ¿Qué puerta? Pero no hubo respuesta. La llamada terminó abruptamente. Apenas unos segundos después, escuchó 3 golpes secos en la puerta de su departamento. Tan fuertes que hicieron vibrar la madera. Luis saltó de la cama, el corazón latiendo con violencia. Se acercó lentamente a la entrada y miró por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. Tragó saliva y retrocedió. El teléfono vibró otra vez en su mano. Contestó sin pensarlo. ¿Quién está allí afuera? La voz, idéntica a la suya, respondió entre jadeos. No abras, por tu vida, no abras. Luis dejó caer el celular. Se tapó los oídos como si así pudiera escapar del sonido de aquella advertencia. La madrugada pasó lentamente, y cuando amaneció, se encontraba aún sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta de entrada, como si temiera que alguien o algo tratara de abrirla desde el otro lado. Al día siguiente, desesperado por respuestas, buscó información en Internet. Tecleó, llamadas desde tu propio número, voces idénticas en el teléfono, advertencias paranormales. Entre páginas y foros oscuros encontró un hilo que le hizo sudar frío. Un usuario anónimo escribía. Si recibes una llamada de tu propio número, no contestes. Es tu reflejo, tu doble. Una versión atrapada en un lugar donde tú podrías acabar. Cada llamada es una advertencia o una invitación. Lois cerró la laptop con fuerza. Pero lo más inquietante no era el texto. Era el comentario más reciente debajo del hilo. Firmado con su nombre completo, Luis Ramírez. Luis pasó todo el día tratando de convencerse de que lo que había visto en aquel foro era un error, una simple coincidencia. Pero su nombre completo no era común, y la sensación de que alguien o algo sabía demasiado de él lo atormentaba. Al caer la noche, la tensión en su departamento se hizo insoportable. Cada rincón parecía más oscuro, cada sombra más espesa. Evitaba mirarse en los espejos, en el del baño, en el del armario, incluso en la pantalla negra apagada de la televisión. Sentía que, si lo hacía, no vería solo su reflejo. Esa madrugada, el celular volvió a sonar. La pantalla mostraba otra vez su propio número. Con las manos temblorosas contestó, casi suplicando. Dime qué quieres de mí. La voz al otro lado sonaba alterada, como si corriera mientras hablaba. No queda tiempo, viene por ti, mírate en el espejo y lo entenderás. Lois tragó saliva y, sin pensarlo demasiado, entró al baño. El espejo estaba empañado aunque no había ducha encendida. Pasó la mano para aclararlo y su corazón se detuvo un instante. Su reflejo no lo imitaba al mismo tiempo. Iba unos segundos retrasado. Lois alzó lentamente la mano derecha, el reflejo lo hizo después, torpemente, como si lo estuviera observando desde otro lugar. Esto no puede ser real, murmuró, retrocediendo. Entonces el reflejo sonrió. Una sonrisa amplia, torcida, que él no había hecho. El celular en su mano vibró con furia. Contestó de nuevo, con la voz quebrada. ¿Qué eres? La voz idéntica a la suya respondió. Soy lo que serás cuando caiga la última llamada.
Luis dejó caer el teléfono al suelo, el corazón latiendo con violencia. El aparato no se detuvo, seguía transmitiendo un ruido extraño, respiraciones, como si alguien más estuviera en la habitación junto a él. De pronto, las luces parpadearon. El espejo del baño comenzó a agrietarse desde el centro, como si algo presionara desde dentro. Luis gritó y salió corriendo hacia la sala. Durante toda la noche, evitó mirar cualquier superficie reflejante. Tapó los espejos con sábanas, volteó la televisión y hasta cubrió la pantalla de la computadora. Aún así, no podía escapar de la sensación de que su otro yo lo observaba, esperando el momento exacto para atravesar el vidrio. Al amanecer, agotado y con los ojos rojos de no dormir, decidió contarle a su mejor amigo, Javier. Lo llamó, intentando sonar tranquilo. Bro, necesito que vengas. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Javier, preocupado, aceptó visitarlo esa misma tarde. Cuando llegó, encontró el departamento oscuro, con las ventanas cerradas y los espejos cubiertos. ¿Qué demonios te pasa, Luis?, preguntó, riendo nerviosamente. Luis le explicó todo, las llamadas, la voz idéntica, el foro, el reflejo que no imitaba sus movimientos. Javier escuchó con atención, pero al final suspiró. Hermano, eso es estrés. He leído que el cerebro puede jugarte malas pasadas. Para demostrarle que no había nada de qué preocuparse, Javier destapó el espejo del pasillo. Mira, aquí estamos tú y yo, ¿ves? Normal. Luis tragó saliva y levantó la vista. Por un segundo todo parecía en orden. Él y Javier, reflejados en el vidrio. Pero entonces, el reflejo de Luis volvió a sonreír con esa mueca retorcida. Lo peor fue que el reflejo de Javier no sonrió. No se movió. Se quedó inmóvil, como una fotografía congelada. Luis gritó y retrocedió, mientras Javier lo miraba sin comprender. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, preocupado. Pero Luis no pudo responder. Porque desde el espejo, su reflejo alzó la mano y señaló directamente hacia él, como si lo marcara para algo inevitable. El silencio en el departamento era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de ambos. Luis se había echado hacia atrás, con el corazón martillándole el pecho, mientras Javier lo miraba confundido. Luis, estás pálido, ¿qué viste?, preguntó su amigo, volteando hacia el espejo. Luis no podía articular palabras. Señalaba con el dedo al reflejo inmóvil, al rostro congelado de Javier que no se movía ni un milímetro, mientras el verdadero Javier giraba la cabeza con normalidad. No, no puede ser, murmuró Luis, retrocediendo. De pronto, la superficie del espejo tembló como el agua bajo una piedra. El reflejo de Luis comenzó a mover los labios, pero no se escuchaba nada. Javier se acercó más, intrigado. Debe ser una ilusión óptica, tranquilo, intentó calmarlo. Luis, desesperado, gritó. No te acerques. Pero era tarde. El espejo se agrietó con un crujido agudo. El reflejo de Javier, que hasta entonces había permanecido inmóvil, giró lentamente la cabeza, y sonrió de oreja a oreja con una expresión grotesca, los ojos en blanco. Javier tropezó hacia atrás, cayendo al suelo. ¿Qué demonios fue eso?, jadeó. Antes de que Luis pudiera contestar, su celular comenzó a sonar desde el suelo. La pantalla brillaba con la notificación de una llamada entrante, su propio número. Con manos temblorosas contestó. Dime qué está pasando. De a otro lado, la voz idéntica a la suya habló con calma, como si llevara esperando mucho tiempo. Cada vez queda menos. No podrás detenerlo. El reflejo no quiere advertirte, quiere reemplazarte. Luis apretó el celular contra su oído, negando con la cabeza. No. Esto no es real. Javier lo tomó de los hombros, desesperado. Hermano, estoy viendo lo mismo que tú. Esto sí es real. El espejo del pasillo crujió de nuevo y comenzó a agrietarse como si algo empujara desde dentro. Una mano pálida, con uñas largas y ennegrecidas,
Se apoyó contra el vidrio desde el otro lado. Luis y Javier retrocedieron hacia la sala. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier, con el rostro desencajado. El celular volvió a vibrar. La voz al otro lado, entre risas distorsionadas, susurró. Ya está saliendo. No puedes huir. El espejo estalló en 1000 pedazos. Luis gritó, cubriéndose la cara con los brazos, mientras fragmentos volaban por todo el pasillo. Cuando bajó los brazos, vio algo que lo dejó sin respiración. De entre los restos del espejo emergía su doble. Una copia idéntica a él, con la piel más pálida, los ojos hundidos y una sonrisa macabra. El otro Luis dio un paso fuera del marco destrozado y respiró hondo, como si acabara de salir a la superficie después de estar sumergido durante mucho tiempo. Por fin, dijo con la misma voz de Luis, pero más grave y áspera. Javier se interpuso, empujando a Luis hacia atrás. ¡Corre! El reflejo volteó hacia Javier. Su sonrisa se amplió. Tú no deberías estar aquí, susurró. Antes de que Javier pudiera reaccionar, el reflejo extendió la mano y lo sujetó por el cuello con una fuerza inhumana. Lo levantó en el aire con facilidad. Javier pataleaba, luchando por soltarse, mientras sus ojos se llenaban de terror. Suéltalo, gritó Luis, abalanzándose sobre su doble. Pero cuando lo tocó, sintió un frío insoportable, como si hubiera metido la mano en hielo seco. Lo empujó con todas sus fuerzas, pero apenas logró que el reflejo se tambaleara. El celular cayó al suelo otra vez. La llamada seguía activa. De fondo, la voz idéntica, distorsionada, repetía una y otra vez. Uno menos, uno menos, uno menos. El reflejo apretó más fuerte el cuello de Javier, y con un movimiento brusco lo lanzó contra la pared. El cuerpo de Javier se desplomó al suelo, inmóvil. Luis gritó, arrodillándose junto a su amigo, pero al levantar la vista vio a su doble acercándose lentamente, con aquella sonrisa imposible. Solo falta uno, dijo. El silencio en el departamento se volvió insoportable. Luis apenas podía respirar mientras veía a Javier tendido en el suelo, inconsciente o tal vez, peor. Su reflejo, aquel doble pálido y de ojos hundidos, avanzaba con pasos lentos pero seguros, como un depredador que ya había atrapado a su presa. El celular seguía encendido, tirado en el piso, con la voz distorsionada repitiendo en un bucle. Uno menos, uno menos, uno menos. Luis retrocedió hasta chocar con la pared. El reflejo lo imitó, pero no al mismo tiempo, lo hizo unos segundos después, de manera burlona, como si disfrutara del miedo que le provocaba. ¿Qué quieres de mí?, gritó Luis, con lágrimas en los ojos. El reflejo inclinó la cabeza y sonrió. Lo que siempre me ha pertenecido, tu lugar. En ese momento, las luces de todo el departamento se apagaron. La oscuridad cubrió cada rincón, y lo único que iluminaba la escena era la pantalla parpadeante del celular. En esa tenue luz, Luis vio como su doble se desvanecía un segundo, para aparecer más cerca de él al instante siguiente, como si pudiera moverse entre las sombras. Luis corrió hacia la cocina, buscando algo con que defenderse. Tomó un cuchillo, el primero que encontró, y lo sostuvo con ambas manos temblorosas. No te dejaré. No eres yo. El reflejo apareció justo en el marco de la puerta. Su voz resonó como un eco profundo, multiplicada, como si hablara desde todos los rincones de la casa al mismo tiempo. Soy tú, soy el que contestó primero, el que quedó atrapado. Ahora es tu turno. Luis lanzó una estocada, pero el cuchillo atravesó el aire, como si el reflejo no tuviera cuerpo sólido. El doble se materializó detrás de él y lo empujó con fuerza contra la mesa. Luis cayó al suelo, jadeando, mientras el teléfono volvía a sonar. Esta vez, en la pantalla ya no aparecía su número. Aparecía solo una palabra, final. Con el corazón en la garganta, Luis contestó. La voz al otro lado ya no suplicaba ni advertía. Era la suya, firme, segura, pero claramente no era él.
Gracias por resistir tanto. Pero el tiempo se acabó. El reflejo se inclinó sobre él, y cuando sus rostros estuvieron a centímetros, Luis sintió un vacío enorme, como si le arrancaran algo del pecho. Todo se volvió oscuro. Cuando abrió los ojos, estaba de pie frente al espejo del baño. Pero algo no cuadraba. Al levantar la mano, el reflejo no lo imitó, simplemente lo observó. Entonces comprendió. Él ya no era el que miraba. Ahora estaba dentro. Golpeó el cristal con desesperación, gritando con todas sus fuerzas, pero del otro lado, su reflejo, la copia liberada, sonrió, tomó el celular de la mesa y contestó una llamada entrante. Hola, dijo con naturalidad, usando la voz de Luis. Sí, todo bien. Te veo mañana en clases. La copia colgó, apagó la luz y salió del departamento tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. En el espejo, Luis seguía golpeando, mudo, invisible para el mundo exterior. La pantalla del celular, abandonada sobre la mesa, se iluminó una vez más. Una nueva llamada entrante. El nombre que aparecía era Luis Ramírez.